El informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 257 ha sido aprobado por mayoría con 12 votos a favor, 7 en contra, 2 abstenciones y un voto singular del congresista Balcázar que constará en acta. Otro duro revés para el expresidente Pedro Castillo Terrones, ya que se aprobó la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional en su contra por la inmovilización del día 5 de abril del año 2022, tanto en Lima y el Callao. Rápidamente conozcamos exactamente cómo se sustentó, debatió y votó esta denuncia en su contra, y recordar que esta comisión está presidida por la congresista Lady Camones Soriano. Estimados congresistas, continuando con el orden del día, tenemos la sustentación, debate y acuerdo de las siguientes propuestas de informes de calificación de las denuncias constitucionales que han sido enviadas a sus correos electrónicos el día 6 de febrero del presente año. La propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional 257, formulada por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas contra el expresidente de la República, señor José Pedro Castillo Terrones, por la presunta infracción a los artículos 2, inciso 11, 12, 22 y 24, y artículos 39, 44, 118, inciso 4, y artículo 137, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, señor secretario técnico, sirva usted dar lectura a las partes pertinentes y a las conclusiones del referido informe. Señora presidenta, con su anuencia, señores congresistas, vamos a proceder. Vamos a proceder a la sustentación de la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 257 a cargo de la abogada doctora Edith Cáceres. Muy buenos días, señora presidenta, señores congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Cumplo con sustentar el proyecto del informe de calificación de la denuncia constitucional 257. Interpuesta por la congresista de la República, Patricia Rosa Chirinos Venegas, contra el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta infracción del artículo 2, inciso 11, 12, 22 y 24, artículos 39, 44, 118, inciso 4, y el artículo 37, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. La presente denuncia ha sido presentada el 12 de abril del 2023 y el 19 de enero del 2024 se dio cuenta de su ingreso en la 10ª sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. De la evaluación y análisis de la denuncia constitucional se observa que la denunciante tiene la condición de congresista de la República, por lo que se encuentra habilitada para formular denuncia constitucional contra los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. Respecto a los hechos imputados al denunciado Pedro Castillo Terrones en su condición de expresidente de la República, la denunciante expone los siguientes fundamentos de hecho. 1. El día lunes 4 de abril del 2022, el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, anunció que el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inmovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impediría el abastecimiento de los servicios esenciales. Oficializando tal medida mediante el Decreto Supremo 034-2022-PCM, que modifica el artículo 2 del Decreto Supremo 025-2022-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano. Dentro de los considerandos de la citada norma legal, la medida de inmovilización social obligatoria se sustenta en el oficio 372-2022-CGPNP, diagonal, comas, SGNPNP-OFIPOI, con carácter de reservado, y el informe número 062-CGPNP, diagonal, comas, SGN-OFIPOI, de la Oficina de Planeamiento Operativo del Comando de Asesoramiento General. Al respecto, la Defensoría del Pueblo, sobre esta medida de inmovilización social obligatoria, interpuso la demanda de habeas corpus ante el Juzgado Constitucional, señalando que resulta abiertamente inconstitucional por desproporcionada e irrazonable, por cuanto no se ha ajustado como una medida de tal naturaleza en Lima y Callao. Contribuirá a preservar el orden social a nivel nacional, máxime si el internamiento en los domicilios afecta a los trabajadores y trabajadoras que en su mayoría laboran en la informalidad y necesitan desplazarse para realizar sus jornadas diarias de trabajo para la manutención de sus familias.
El Congreso de la República, por su lado, acordó invitar al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, a fin que justifique la proporcionalidad y la necesidad de la medida dictada. A su comparecencia, el alto mandatario, dentro del recinto congresal el día 5 de abril del 2022, a las 4:30 de la tarde, manifestó lo siguiente: señores congresistas, corresponde en este momento como Ejecutivo dejar sin efecto la medida, toda vez que eso pasa por inmediatamente comunicarlo, lo que tengo que anunciar. La denunciante señala que, sin embargo, este anuncio nunca se concretó, puesto que no se publicó la derogatoria del Decreto Supremo 034-2022-PCM, manteniéndose vigente durante todo el día del 5 de abril del 2022, impidiéndose la libertad de tránsito y de reunión de la población, así como el ejercicio de sus derechos fundamentales. Señala asimismo la denunciante que el 15 de marzo del 2022, los gremios de transportistas de Lima y Callao habían anunciado un paro de 24 horas en protesta contra el Ejecutivo por el incumplimiento de los acuerdos en base a la estabilidad jurídica, la erradicación de la informalidad y un subsidio económico que el Poder Ejecutivo había acordado otorgar. Asimismo, los transportistas de carga pesada y los agricultores anunciaron un paro nacional llevándose a cabo el 28 de marzo del 2022, el mismo que por los disturbios y violencia social hubo lamentables decesos en el país, acaeciendo a las personas Candy Magali Nostroza de la Cruz, Juan Jorge Maldonado, Johnny Quito Contreras y Armando Quispe Moscoso. De todo ello, el denunciado en su condición de presidente de la República no habría tomado las acciones necesarias para resolver los conflictos sociales respecto al paro nacional de transportistas y los agricultores que tuvo como consecuencias fatales a causa de enfrentamientos entre autoridades y ciudadanos. Verificados los requisitos formales bajo lo dispuesto en el literal A del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la denuncia constitucional 257 cumple con todos los requisitos de formalidad. Respecto a los criterios de admisibilidad establecidos en el literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, sí cumple solo por la presunta infracción del artículo 2, inciso 11, 12, 22 de la Constitución Política del Perú, por los siguientes fundamentos. 1. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el órgano encargado de calificar la procedencia de las denuncias constitucionales contra los altos funcionarios a quienes les corresponde la prerrogativa del juicio político y ante el juicio político conforme lo señala el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, así como realizar las investigaciones en los procesos de acusaciones constitucionales, garantizando con el número de los miembros que conforman la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales los principios de pluralidad y proporcionalidad en todos los grupos parlamentarios. 2. El Tribunal Constitucional en su sentencia expediente 02364-2008-PHC/TC ha señalado respecto al juicio político que es un procedimiento que también se instaura únicamente a los funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución, pero en razón de las faltas políticas cometidas en el ejercicio de sus funciones y no de supuestos delitos de función. Es decir, el juicio político por infracción constitucional procede en los casos en que se configuren responsabilidades eminentemente políticas, aun cuando no exista la comisión de un delito de por medio. Asimismo, el Tribunal Constitucional en su sentencia 04044-2022-PHC/TC ha determinado que una acusación constitucional en caso de juicio político se debe de examinar con extrema cautela si el proceder de los altos funcionarios ha producido la vulneración de los bienes jurídicos constitucionales establecidos en la Constitución. Ante ello, el informe de calificación, más allá de la descripción normativa aplicable, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe de precisar de manera prolija cuáles son esos hechos que sustentan la procedencia de la denuncia constitucional. Asimismo, la sentencia 3593-2006-AA/TC ha establecido el Tribunal Constitucional que el juicio político llevado a cabo por el Congreso de la República es el parámetro normativo para evaluar si alguno de los altos funcionarios a que refiere el artículo 99 de la Constitución ha cometido o no una infracción contra ella. En efecto, la tarea del Congreso consiste en determinar con criterios de razonabilidad y proporcionalidad si los hechos denunciados en un juicio político constituyen o no una infracción a la Constitución. Ahora bien, pasando a calificar la presunta infracción del derecho a la libertad de tránsito, derecho que se encuentra reconocido en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución Política del Perú, que establece que toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley y de extranjería.
El Tribunal Constitucional ha establecido que este derecho fundamental incluye la facultad de todas las personas de desplazarse libremente en función a sus propias necesidades y aspiraciones personales a lo largo y ancho de nuestro territorio. Y la restricción de este derecho tiene límites que puede provenir de regulaciones por parte del Estado en base a su potestad, en base a un examen de razonabilidad, y sí debe delimitar el derecho a la libertad de tránsito. En cuanto a la afectación del derecho de libertad de reunión reconocido por el artículo 2, inciso 12 de la Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional también ha señalado que el derecho de reunión puede ser definido como la facultad de toda persona de congregarse junto a otras en un lugar determinado, temporal y pacíficamente y sin necesidad de autorización previa, con el propósito compartido de exponer y o intercambiar libremente ideas u opiniones, defender sus intereses o acordar acciones comunes. Debemos tener presente que este derecho no es un derecho absoluto o ilimitado. La autoridad tiene la plena facultad para restringir el derecho de reunión siempre que exista justificación y motivos probados de seguridad o de sanidad pública. Y el derecho fundamental a la paz, la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, consagrada en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política, que para su restricción contenida en este artículo debe ser dentro de los parámetros de idoneidad y razonabilidad. Por tanto, siendo que los hechos de la denuncia constitucional y los medios de prueba aportados por la denunciante Patricia Rosa Chirinos Venegas, referido a la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la persona establecido en los artículos 2, inciso 11, 12 y 22 de la Constitución Política, se advierte que el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, habría limitado de manera injustificada y desproporcionada los derechos constitucionales de los ciudadanos peruanos a transitar libremente, a reunirse de manera pacífica, a gozar de un ambiente de paz y tranquilidad, al haberse aprobado el Decreto Supremo 034-2022-PCM que modifica el artículo 2 del Decreto Supremo 025-2022-PCM, prorrogando el estado de emergencia en Lima Metropolitana, Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, sin que justifique la razonabilidad, proporcionalidad y la necesidad de la medida, por lo que corresponde admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional por la presunta infracción del artículo 2, inciso 11, 12 y 22 de la Constitución Política del Perú. En cuanto a la presunta infracción del artículo 2, inciso 24, artículo 39, 44 y 118, inciso 4 y el artículo 137, inciso 1 de la Constitución Política, imputado al denunciado Pedro Castillo Terrones, esta debe ser declarada improcedente por no cumplir la denuncia con uno de los criterios establecidos en el literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, bajo los siguientes considerandos. Resulta indispensable identificar los hechos específicos que sustentan la violación a los bienes jurídicos constitucionales. No basta describir la normativa aplicable, sino que la conducta contenga una manifiesta y clara afectación a los derechos invocados por la denunciante, para que el denunciado en su debida oportunidad pueda ejercer su derecho a la defensa y ofrecer los medios de pruebas necesarios. Y al no haber sustentado la denunciante la presunta infracción ni aportado los medios de prueba indiciario, amerita rechazar la denuncia en este extremo por no reunir los requisitos establecidos en el literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, referido a que se refiera a hechos que constituyan infracción de la Constitución, debiendo ser declarado improcedente. Propuesta de acumulación de la denuncia constitucional 257 y la denuncia constitucional 255. Cabe señalar que la denuncia constitucional 257, formulada por la congresista de la República Patricia Rosa Chirinos Venegas, contra el entonces presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, por la presunta infracción del artículo 2, inciso 11 y 12 de la Constitución Política de Perú, y la denuncia constitucional 255, presentado por la congresista de la República Leslie Vivian Olivos Martínez, contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República, por la presunta infracción constitucional del artículo 2, inciso 11 y 12 de la Constitución Política, guardan una manifiesta conexidad entre sí, pues han sido presentados por una congresista de la República habilitada para formular denuncia constitucional contra los altos funcionarios. Las pretensiones son idénticas, el denunciado es el mismo y la materia es la misma, por lo que estamos frente a una acumulación de las denuncias constitucionales respecto a las presuntas infracciones del artículo 2, inciso 11 y 12 de la Constitución Política de Perú, por lo que se recomienda solicitar a la Comisión Permanente, en uso de sus atribuciones,
estipulado en el artículo 89, literales C y N del Reglamento del Congreso, la acumulación de la denuncia constitucional 257 a la denuncia constitucional 255. Por lo expuesto, se recomienda, artículo primero, admitir a trámite la denuncia constitucional 257 interpuesta por la congresista de la República, Patricia Rosa Chirinos Venegas, contra el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta infracción del artículo 2, inciso 11, 12 y 22 de la Constitución Política del Perú, por cumplir con los criterios de formalidad y procedibilidad establecidos en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Artículo segundo, declarar improcedente la denuncia constitucional 257 interpuesta por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas contra el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta infracción del artículo 2, inciso 24, artículo 39, 44, 118, inciso 4 y artículo 137, inciso 1 de la Constitución Política por no cumplir con el requisito establecido en el literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, referido a que se refieran hechos que constituyan infracción de la Constitución. Y artículo tercero, proponer la acumulación de la denuncia constitucional 257 interpuesta por la congresista de la República, Patricia Rosa Chirinos Venegas, contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones, por la presunta infracción del artículo 2, inciso 11, 12 y 22 de la Constitución Política del Perú, y la denuncia constitucional 255, presentada por la congresista de la República, Leslie Vivian Olivas Martínez, contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por cuanto ambas denuncias guardan una manifiesta conexidad entre sí, pues han sido presentadas por congresistas de la República habilitadas para formular denuncia constitucional contra los altos funcionarios. Las pretensiones son idénticas, el denunciado es el mismo y la materia es la misma, por lo que estamos frente a una acumulación de las denuncias constitucionales de conformidad con el artículo 89, literales C y N del Reglamento del Congreso. Es todo lo que puedo exponer, señora presidenta, y he concluido. Muchas gracias. Gracias, doctora Edith. Gracias, secretario técnico. Ponemos a debate el informe de calificación de la denuncia constitucional 257. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, lo puede hacer en este momento. La palabra, presidenta. Congresista Balcázar, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que en los dos casos de la conclusión debe declararse improcedente tanto como el segundo. En el segundo supuesto, obviamente que están hablando incluso de indicios, que eso no se condice con una verdadera acusación constitucional. Y en cuanto a lo primero, realmente me parece a mí que la concepción para los hechos de la configuración de una infracción constitucional me parece que es sumamente forzada. El expresidente de la República estaba en ejercicio de sus funciones y en consecuencia tenía que hacer actos administrativos y actos de administración políticos. Eso se le puede negar. Y lo demás es que dejó sin efecto esa disposición de emergencia y los que han tratado de acumular sentencias del Tribunal Constitucional como si fuera una ruma de citas innecesarias, no han probado el daño que se ha producido. ¿Cuál ha sido el resultado que se ha producido desde el punto de vista constitucional? Entonces yo creo que para evitar este tipo de procesos inocuos que al final van a terminar en el archivo, yo pienso de que acá ha habido una mala interpretación de la norma constitucional, y por lo que yo pido también de que el primer artículo se declare improcedente la denuncia, porque no se ha podido ni siquiera acreditar los hechos dañosos que se hayan producido, no contra un ejercicio legítimo del derecho que le ejerce a todo presidente de la República. Eso es lo que tengo que opinar por el particular. Muchas gracias. Gracias, congresista Balcázar. ¿Alguna otra participación? Bueno, no habiendo más participaciones, vamos a proceder a someter a voto el informe de calificación propuesto. Señor secretario técnico, llame usted a voto nominal. Señora presidenta, señores congresistas, se va a proceder a la votación de la denuncia constitucional 257. Quienes estén a favor, considerar sí, y quienes deseen votar en contra, considerar no. Congresista Camones Soriano. Sí. Congresista Camones Soriano, sí. Congresista
Palacios Guamán. Congresista Palacios Guamán. Congresista Montoya Manrique. El congresista Montoya Manrique se encuentra de licencia. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García. Congresista Castillo Rivas. El congresista Castillo Rivas ha manifestado su voto sí a través del chat del Microsoft Teams a las 11:39 de la mañana. Congresista Juárez Gallegos. Sí. Congresista Juárez Gallegos, sí. Congresista Lizarzaburu Lizarzaburu. Sí. Congresista Lizarzaburu Lizarzaburu, sí. Congresista Balcázar, si fuera tan amable de apagar su cámara, por favor. Gracias, muy amable. Mi voto es no por la primera, por favor. No por lo primero, artículo primero, no. Sí en lo segundo. Gracias. El congresista Balcázar ha votado en un extremo por no en el primer artículo del informe de calificación y a favor en el segundo. Constará en acta, es un voto singular. Moyano, sí. Congresista Moyano Delgado, sí. Congresista Mita Alanoca. Abstención. Congresista Mita Alanoca, abstención. Congresista Montalvo Cubas. El congresista Montalvo Cubas ha manifestado su voto en abstención a través del chat del Microsoft Teams a las 11:42 de la mañana. Asimismo, a través del chat del Microsoft Teams, la congresista Palacios Guamán a las 11:41 ha manifestado su voto no. Congresista Julón Irigoyen. La congresista Julón Irigoyen ha manifestado su voto sí a través del chat del Microsoft Teams a las 11:43 de la mañana. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Raimundo Mercado. Raimundo Mercado, no. Congresista Raimundo Mercado, no. Congresista Paredes Piqué.
Paredes Piqué no. Congresista Paredes Piqué, no. Congresista Medina Hermosilla. Medina Hermosilla, no. Congresista Medina Hermosilla, no. Congresista Paredes González. Paredes González, no. Congresista Paredes González, no. Congresista Cueto Acerbi. Sí. Congresista Cueto Acerbi, sí. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, sí. Congresista Bazán Calderón, sí. Congresista Yarro Lumbreras. Sí. Congresista Yarro Lumbreras, sí. Congresista Paredes Castro. Paredes Castro, no. Congresista Paredes Castro, no. Congresista Alcarraz Agüero. La congresista Alcarraz Agüero ha consignado su voto sí a través de la plataforma del Microsoft Teams a las 11:45 de la mañana. Congresista Cuaila Juárez. Cuaila Juárez, no. Congresista Cuaila Juárez, no. Congresista Geri Oré. El congresista Geri Oré ha consignado su voto sí a través del chat del Microsoft Teams a las 11:45 de la mañana. Congresista Medina Minaya. Sí. Congresista Medina Minaya, sí. Segundo llamado. Congresista Alegría García. Congresista Alegría García. Gracias, secretario técnico. El proyecto el informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 257 ha sido aprobado por mayoría con 12 votos a favor, 7 en contra, 2 abstenciones y un voto singular del congresista Balcázar que constará en acta. Ya escuchamos la votación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que aprobó esta propuesta de informe de calificación en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones. 17 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones y un voto singular del congresista Balcázar. Bien, entonces con esta votación hay otro duro revés para el expresidente Pedro Castillo Terrones, pero vamos a explicar un poco exactamente qué es lo que pasó tanto el 4 de abril, el 5 de abril y posteriormente el 6 de abril, porque todas esas fechas son muy importantes por todos los hechos. Bien, en primer lugar, el expresidente Pedro Castillo Terrones el 4 de abril del año 2022 había declarado la inmovilidad para el día 5 de abril del año 2022 desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 horas. Esto exactamente para el 5 de abril del año 2022, ante lo cual causó gran revuelo porque prácticamente se dio a conocer muy tarde en la madrugada y básicamente esto causó incomodidad y el Congreso de la República llamó al expresidente Pedro Castillo Terrones, que en ese momento era presidente del Perú. Ante el llamado, el presidente mencionó que iba a derogar esa norma, así que automáticamente ya no habría inmovilidad, pero esto era algo imposible, por así mencionarlo, ya que si él iba a derogar, tenía que presentarlo ante el diario oficial El Peruano, esa derogatoria, y toda publicación, o mejor dicho, toda derogatoria surte efecto al día siguiente de su publicación. Es decir, si el día 5 de abril del año 2022 él hubiese presentado esta derogatoria, automáticamente surtía efecto recién el 6 de abril del año 2022, cosa que si lo hacía o no lo hacía
iba a causar el mismo efecto, porque igual iba a haber la inmovilidad tanto la inmovilidad solo un día, el día 5 de abril del año 2022. Así que prefirió no hacer ninguna derogatoria, que también era dentro de sus prerrogativas, porque sabía que no se podía hacer nada por cambiar esta situación de inmovilidad. Así que también saltó las alarmas por parte de la Defensoría del Pueblo, quien también presentó un habeas corpus. Bien, ante esta situación ya todos conocemos que se ha aprobado esta denuncia constitucional en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones, que se presentó el 12 de abril del año 2023 por la congresista Patricia Chirinos y se dio cuenta el día 19 de enero del año 2024, ¿no? Y exactamente el 13 de febrero del año 2024 exactamente se aprobó esta propuesta de informe de calificación. Creo que, no sé si nombré bien, sí nombré bien las fechas. Estaba chequeando un poco mis apuntes, así que un poco para que entiendan por qué se ha aprobado esta denuncia constitucional, pero también se ha aprobado que justamente se pueda acumular con la otra denuncia constitucional, la 255, porque prácticamente versa en los mismos temas de haber infringido la Constitución política del Perú el expresidente Pedro Castillo Terrones. Así que este es otro duro revés. Así que ahora sí se va a ver esta denuncia constitucional en contra del señor Pedro Castillo Terrones. Bien, esa es la información que podemos brindar. ¿Y ustedes qué opinan de esta denuncia constitucional? ¿Está bien formulada o creen que básicamente ese día 5 de abril del año 2022 era lo correcto, que haya inmovilidad por parte de Lima y Callao, ¿no? Justamente lo que había propuesto el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones junto con la PCM, con la presidencia del Consejo de Ministros. Déjenmelo saber en los comentarios. Somos JF Digital, informó José Fernández, para más noticias de política y actualidad peruana.